Bien, jóvenes, vamos a revisar algunos aspectos puntuales, esencialmente de la farmacodinámica de lo que son los inmunomoduladores, ¿no? Entonces, nosotros vamos a recordar primero que hay fármacos que inhiben la expresión génica, ¿no? O en todo caso, regulan la expresión génica. Pero hablando de inmunomoduladores, casi siempre la referencia es a fármacos inmunosupresores, ¿no? Que reduzcan el grado de respuesta inmune, de manera de que esa atenuación evite pues, los daños que puede producir un exceso de respuesta inmunológica. Dentro de esos inhibidores de expresión génica, los principales obviamente son los glucocorticoides. Ya hemos mencionado que tienen funciones de transinducción y transrepresión, ¿no? O sea, favoreciendo la transcripción o inhibiendo la transcripción, que los mecanismos clásicos implican la formación de homodímeros que interactúan con elementos de respuesta a los glucocorticoides y que cuando se produce el proceso de represión, por ejemplo, se va a bloquear lo que es la transcripción debido, entre otras cosas, a que se mantienen los correpresores activos y que hay una función de las histonas desacetilasas, ¿no? Mientras que para el proceso de transcripción tienen que activarse las acetiltransferasas para que se bloquee el proceso de transcripción, participan las histonas desacetilasas. Además de esta función principal, también podemos visualizar en la figura que puede interactuar el homodímero glucocorticoide fármaco con lo que es el STAT, ¿no? Este STAT es también un modulador, un mensajero intracelular, que en este caso es un señalizador para la transcripción, ¿no? Un activador de la transducción. Entonces, esta regulación de la transducción, de la transcripción que hace el STAT, se puede ver favorecida por el dímero, el homodímero del glucocorticoide, en una interacción directa, como se ve aquí al lado izquierdo, eh, pero también puede darse de manera separada. Podemos ver que hay un sitio de unión del STAT en su elemento de respuesta y otro sitio para la unión del homodímero. Entonces se ha encontrado que se puede dar de ambas formas, ¿no? Como que formara un complejo el homodímero con el STAT, facilitando la transcripción, o actuando ambos en su sitio respectivo cada uno, pero al final también favoreciendo el proceso transcripcional. Por el lado de la inhibición de la transcripción, tenemos lo que sucede con el, en este caso, monómero de receptor glucocorticoide y el fármaco correspondiente, donde se puede visualizar que hay una interacción con el factor nuclear kappa de tipo beta, ¿no? Esa interacción con el factor nuclear kappa de tipo beta que estamos viendo aquí, entonces bloquea la transcripción de citoquinas proinflamatorias. Algo de eso ya hemos mencionado. Y existe la posibilidad también de que el elemento de respuesta reciba al homodímero y se produzca una inhibición de la transcripción de citoquinas proinflamatorias también al bloquear lo que deben hacer la proteína activadora 1, el elemento de respuesta a la proteína activadora 1, ¿no? Que en realidad está compuesta pues, por algunos oncogenes, ¿no? Entonces proinflamatorios. Eso es lo que hacen entonces los glucocorticoides, ¿no? Actuar, como estamos viendo, en la activación de la transcripción o en la inhibición de la transcripción. A uno le llamamos inducción, a otro le llamamos represión. Lo pueden hacer en su sitio directamente, ¿no? Pueden hacerlo formando complejos con algunos otros activadores o pueden bloquear, ¿no? Por interacción con los factores proinflamatorios, ¿no? Como el factor nuclear kappa de tipo beta, o uniéndose en un sitio próximo y bloqueando igual el proceso transcripcional de los mediadores inflamatorios, ¿no? Formando entonces menos citoquinas, formando menos enzimas que tienen que ver con la inmunidad y la respuesta inflamatoria.
En cuanto a los fármacos citotóxicos, obviamente su nombre viene de que van a lesionar a las células, ¿no? Ocasionando la muerte de las mismas. Primero una falta de replicación y luego la célula pues va a sufrir una lisis. Entonces, dentro de ellos están fármacos que son antimetabolitos. Varios de estos medicamentos son antimetabolitos. El más conocido probablemente es el metotrexato, que forma un complejo con los poliglutamatos. Entonces se habla de un complejo metotrexato-poliglutamatos que tiene dos funciones principales, ¿no? Uno es actuar inhibiendo a la dihidrofolato reductasa para que el ácido dihidrofólico no se convierta en ácido tetrahidrofólico. Y al no haber ácido tetrahidrofólico, no hay quien transfiera los residuos metilén, ¿no? Para que se sintetice la timidina monofosfato. Y al no haber timidina monofosfato, obviamente, al no haber pirimidinas, no va a haber entonces formación del ADN. Ese es uno de los mecanismos que se puede ver también en el lado de la derecha, en el primer esquema, digamos, ¿no? Entonces, una incapacidad de que el UMP se transforme en TMP y por lo tanto no va a haber síntesis de ADN. Es un efecto muy claro. El otro efecto está relacionado con una transformilasa, ¿no? Que se abrevia ATIC, ¿no? Y esta transformilasa entonces es la encargada de formar el FAICAR, ¿no? El FAICAR proviene en realidad del ICAR y esta abreviatura es un nombre un poco extenso, significa aminoimidazol carboxamida ribonucleótido. Bueno, ese es un nombre, bueno, nos interesa en todo caso memorizarlo. El hecho es que se va a inhibir la formación de inosina monofosfato, que luego debe formar adenosina monofosfato, ¿no? Y obviamente no va a haber entonces la adenosina necesaria para la formación de otra vez el ADN, ¿no? O sea, va a bloquear en este caso ya no la síntesis de pirimidinas, sino la síntesis de purinas. Entonces acá podemos ver el efecto es sobre la transformilasa y esa es la que debe convertir al ICAR en FICAR, ¿no? Digamos, es el mismo ICAR, pero con el grupo formilo, y que va a ser necesario para que se formen pues las purinas. Como se bloquea este proceso, no hay síntesis de ADN. Entonces, el mecanismo principal de acción del metotrexato. Sin embargo, se ha encontrado que al evitar que el AMP cíclico se convierta en inosina monofosfato, este AMP podría liberar adenosina y la adenosina actuando en su receptor A2 de los linfocitos, activar la cascada, ¿no? De la adenilatociclasa, la MP cíclico, la proteínquinasa A, la cual puede bloquear, ¿no? La liberación del IKB, del NFKB. Nosotros vimos en glucocorticoides que el NFKB, el factor nuclear kappa, estaba inhibido, bloqueado, controlado por el IKB. Si el IKB no se suelta, el NFKB no va a poder actuar. Entonces, si se mantienen así juntos los dos, el NFKB va a estar bloqueado. Y eso sería lo que haría la proteínquinasa A, evitar que se libere el IKB, mantenerlo bloqueado al NFKB. Porque normalmente cuando el NFKB se libera, ¿qué es lo que va a hacer? Va a producir TNF-alfa, interleucina 2, ¿no? Otras citoquinas y respuestas inflamatorias. Entonces, por este lado también podría haber una acción complementaria en los receptores de adenosina por parte del metotrexato. Otro antimetabolito interesante es la satioprina, ¿no? La satioprina, como podemos ver en la figura, actúa, pues, no como fármaco directamente, es un profármaco, sino como 6-mercaptopurina. Entonces tiene que romperse el anillo imidazol para que se forme la 6-mercaptopurina. Luego la 6-mercaptopurina puede convertirse en metilmercaptopurina, hay enzimas para ello, como la tiopurin metiltransferasa, puede convertirse en ácido tioúrico por la santina oxidasa, ¿no? O puede pasar al monofosfato tioinosínico por la hipoxantina fosforibosiltransferasa, ¿no? Entonces estos nombrecitos pues están aquí, además son los que participan en la síntesis justamente de las purinas, ¿no? La síntesis de este tipo de metabolitos necesarios para los ácidos nucleicos. Una vez que tenemos el monofosfato tioinosínico, la inosina monofosfato deshidrogenasa lo puede convertir en nucleótidos 6-tioguanina, que van a bloquear la síntesis del ADN, ¿no? Y también
la misma tiopurina metiltransferasa lo puede convertir en 6-metilmercaptopurina ribonucleótidos que van a inhibir la síntesis de purina. Entonces, ese es el proceso y las enzimas involucradas. La idea es tener, digamos, un marco, un modelo de cómo es que actúa, ¿no? No memorizarnos todas las enzimas, pero esa es la característica que tiene la satioprina, ¿no? Ser un profármaco que en realidad su metabolito activo, que es la 6-mercaptopurina, es la que, producto de las reacciones químicas que va a sufrir, va a interferir con la formación del ADN y con la síntesis de purina. ¿En qué caso se aplica? Bueno, acá podemos ver que dice que en la enfermedad inflamatoria del intestino, ¿no? En la enfermedad inflamatoria intestinal. Eso se conoce, si es en el colon, como colitis ulcerosa, y si es en el intestino delgado, como enfermedad de Crohn. Bueno, eso no vamos a revisar ahorita, pero la idea es que hay una respuesta inmunológica alta, digamos, exagerada en la enfermedad inflamatoria del intestino delgado, y se usa la satioprina para tratar de bloquear, pues, esta actividad exagerada, ¿no? De los linfocitos, tanto T como B. Se usan otros medicamentos como la sulfasalacina, pero lo que estamos estudiando, recordando en este momento, es lo que hace la satioprina. Para reducir los rechazos a los trasplantes, uno de los fármacos más interesantes es el micofenolato mofetil, ¿no? ¿Qué sucede? Que cuando hay un trasplante, pues se activa la inmunidad, tanto celular como humoral, para tratar de rechazar el trasplante. Entonces hay que bloquear esa respuesta. Se ha encontrado que tanto los linfocitos T como los linfocitos B y las células gastrointestinales no pueden usar la vía de rescate, se llama, o de salvamento, para formar guanina, ¿no? Entonces, como no pueden utilizar esta vía, dependen de la guanosina monofosfato formada por esta enzima, que es la inosina monofosfato deshidrogenasa. Entonces, como dependen de esta enzima, o de este metabolito que es formado gracias a esta enzima, el micofenolato mofetilo, que en realidad es un profármaco también, la forma activa es el ácido micofenólico, pero el hecho concreto es que inhibe a la inosina monofosfato deshidrogenasa. Entonces la inosina no se va a convertir en guanosina. Y al no haber guanosina monofosfato no se va a poder formar guanina. Y como los linfocitos que estamos mencionando no tienen vía de rescate, no tienen otra forma de formar las purinas, entonces se va a alterar el ciclo celular y la célula pues va a morir, ¿no? Y la célula va a morir. Otro, sí, alguien me está diciendo que se le fue la señal. Ya, no hay problema, pues reingresen. Heidelin Doctor, disculpe, tiene que creo que exponer. me llamó para exponer Sí, y espere no, a que no tenía termine. señal Sí, ese sí, rato. Le espere a avisé que al termine ya. compañero y recién ahorita me pude conectar, estoy en el centro. Sí, ya le estoy mencionando. Espere a que termine, pues, y luego le damos la oportunidad que exponga, ¿ya? ¿No? Bien. Entonces, en el caso de la leflunomida, lo que va a hacer es inhibir a una enzima, que es la dihidroorotato deshidrogenasa. Esta es la vía de síntesis de novo, se llama. Síntesis de novo porque empieza desde los elementos básicos, digamos, el bicarbonato, la glutamina, el ATP. Empieza la formación de carbamoil fosfato, ¿no? Y luego se produce una serie de reacciones químicas que no vienen tanto al caso ahorita. eh, Tratar de recordar, es parte de la bioquímica, pero al final se produce el uridina tirfosfato, ¿no? Entonces, en esta vía de síntesis de pirimidinas hay un paso importante que es la formación del orotato. A partir del dihidroorotato se forma el orotato por la enzima dihidroorotato deshidrogenasa. Este es el cofactor, ¿no? Que es el NAD. De modo que la leflunomida lo que hace es inhibir a la enzima, a la dihidroorotato deshidrogenasa, para que no se forme orotato y no se continúe la síntesis de UTP. Es otro medicamento, entonces, que se utiliza también como antimetabolito, en este caso en la vía de síntesis de pirimidinas, para que no haya ADN, ARN y se altere entonces el funcionamiento celular. En caso de los fármacos alquilantes, no se consideran en realidad como antimetabolitos, más bien como sustancias que alteran la estructura del ADN, ¿no?
Perdón. A ver, perdón. Entonces estábamos en que estas sustancias alquilantes lo que hacen en realidad es producto de su metabolismo formar sustancias como la aldofosfamida, en este caso la ciclofosfamida o la carboxifosfamida, ¿m? Y ceder grupos alquil, metil, propil, butil al ADN, ¿no? El ceder estos pequeños compuestos de carbono, entonces se va a producir una alquilación del ADN, ¿no? Y va a ser imposible hacer una transcripción, ¿no? No se va a poder transcribir un ADN modificado como este. Y además, al intentar reparar este ADN modificado, las enzimas que tienen esta función terminan rompiendo al ADN y eso lleva pues a la muerte de la célula, ¿no? Esto es en realidad un antineoplásico, se usa para tratamiento del cáncer y tiene un metabolito tóxico que se produce, ¿no? De manera no enzimática, como dice, y siempre va a haber la posibilidad que se genere, que es tóxico para la vejiga, ¿no? Puede producir la llamada cistitis hemorrágica. Bueno, son algunas características de estos tipos de fármacos. Entonces, dentro de los fármacos que tienen efecto citotóxico, estamos mencionando, está esta lista que acabamos de comentar. Aquí hay algunas de sus características adicionales, como lo que corresponde a un volumen de distribución grande para el metotrexate, un metabolismo hepático que inclusive puede generar hepatotoxicidad, además de la mielosupresión. Lamentablemente estos fármacos pues deprimen la replicación celular de células anormales, digamos, células que no queremos que se repliquen, pero también de las sanas, ¿no? Por lo mismo lesionan las mucosas, ¿no? Se pueden producir ulceraciones en la boca o en la región rectal, ¿no? Debido al uso de estos medicamentos. Nunca consumir metotrexato con etanol, porque aumenta mucho el riesgo de hepatotoxicidad. Y acá están algunas de las indicaciones, ¿no? Típicamente en la artritis reumatoide, en la psoriasis, que es un problema pseudoneoplásico de la piel, hay unas especies de escamas que salen en la epidermis, la leucemia linfoblástica aguda. En cuanto a la satioprina, típicamente un inicio lento de acción, ¿no? Se convierte en mercaptopurina y la liberación de mercaptopurina no es inmediata, es un proceso, ¿no? Pero además es un poco lento en su inicio y es inferior al micofenolato mofetilo en los trasplantes renales. El mejor prácticamente para el trasplante renal es el micofenolato. Bueno, hay que tener cuidado siempre con la leucopenia, van a bajar los glóbulos blancos, algunas reacciones de intolerancia, ¿no? Que se pueden presentar. Se usa en la enfermedad inflamatoria intestinal para evitar rechazo al trasplante, en el lupus, eritematoso sistémico, artritis, ¿no? Algunas de las indicaciones. El micofenolato es un profármaco, dijimos, el fármaco activo es el ácido micofenólico, actúa sobre la inosina monofosfato deshidrogenasa 1, que tiene selectividad entonces para los linfocitos, ¿no? Hay menor acción sobre los polimorfonucleares. No quiere decir que no hay nada, es más selectivo para los linfocitos, pero también puede disminuir un poco la actividad y la replicación de los polimorfonucleares. Entonces, dentro de sus efectos adversos están justamente los problemas digestivos, de náuseas, dolor abdominal, diarrea, la neutropenia, o sea, va a bajar también un poco los polimorfonucleares, la anemia, unas lesiones renales, y se usa en trasplantes, ¿no? Sobre todo en trasplante renal se usa bastante, en artritis reumatoide, en nefritis lúpica, ¿no? Indicaciones parecidas a las anteriores. La leflunomida tiene un poco más de selectividad por los B que los T, ¿no? La ventaja de que los alimentos no alteran su absorción, su biodisponibilidad.
y los efectos adversos típicos de estos medicamentos similares a los que ya hemos mencionado, donde destaca la hepatotoxicidad. En ese aspecto es parecida al metotrexato, ¿no? Y las indicaciones de artritis reumatoide, de lupus, ¿no? Y para mantener un trasplante también se puede usar. Finalmente, la ciclofosfamida, que suprime las células B, no las T. La biodisponibilidad puede ser mejor cuando se usan dosis más pequeñas, ¿no? Eso tiene que ver un poco con la expulsión del medicamento, transporte por proteínas que expulsan al medicamento. Sus efectos adversos más preocupantes son la leucopenia y la cardiotoxicidad, pero también puede ser muy molesto la cistitis hemorrágica que puede terminar produciendo al final un cáncer de vejiga, ¿no? Entonces hay que tener un poco de cuidado por ese lado con este tipo de medicamentos. Útil como antineoplásico en el síndrome nefrótico que no responde a los glucocorticoides, en el lupus mismo se puede aplicar. Bueno, esta figura nos muestra la señalización. Ustedes ya han estudiado, me parece, esta parte de la señalización entre lo que son las células presentadoras de antígenos y las células T, ¿no? Los linfocitos T. Saben que la modulación principal depende del complejo mayor de histocompatibilidad y el receptor de célula T, pero que además se necesitan señales de coestimulación para que la célula T funcione. Pues eso es así, ¿no? Entonces, para que eso suceda, necesitamos entonces no solo del complejo mayor de histocompatibilidad y el receptor de célula T, como decíamos, sino de coestimuladores e inclusive de algunas citoquinas, como la interleucina 2, por ejemplo, ¿no? Para que activen señales transcripcionales. Entonces, los fármacos pueden actuar a nivel de la cascada intracelular que está relacionada con el receptor de célula T, que tiene que ver con la calcineurina o otro, y ahí es donde se va a bloquear la acción de esta fosfatasa por una serie de fármacos como la ciclosporina. Puede bloquearse la interacción entre el CD80, 86 y el CD28, por ejemplo, ¿no? Estos receptores coestimuladores no pueden interferirse, como en el caso de la bata-CEP, y también se bloquea el proceso de transcripción. Y se puede interactuar con los receptores de las interleucinas, ¿no? O con las mismas interleucinas para reducir la activación de la respuesta. Entonces aquí tenemos lo que sucede con ciclosporina y tacrolimus, ¿no? Podemos ver nosotros que hay señales coestimuladoras y que dentro de la señal estimuladora directa, que tiene que ver con el receptor de célula T, está justamente que el calcio active a la calcineurina, que en su actividad de fosfatasa, acá lo podemos ver mejor, la actividad de fosfatasa de la calcineurina, le va a quitar estos grupos fosfatos al factor nuclear activador de los linfocitos T, le va a quitar el fosfato y entonces te va a poder ir al núcleo para hacer sus funciones transcripcionales, ¿no? Entonces es la secuencia también que está acá. Y en el núcleo que se va a generar interleucina 2, además de producción de citoquinas. Y la interleucina 2 va a unirse a sus receptores y va a activar pues la proliferación, ¿no? Entonces esa es la característica de esta interleucina 2. Pero la ciclosporina, uniéndose a una ciclofilina, puede inhibir a la calcineurina. Entonces, esta ya no va a actuar como fosfatasa, no va a eliminar estos fosfatos que están acá, ¿no? Los va a dejar ahí y no va a haber posibilidades de que el factor nuclear activador del linfocito T funcione. El tacrolimus actúa de una forma parecida, sino que no se une a una ciclofilina, sino a una peptidilprolil, se llama isomerasa, ¿no? Que se abrevia así como FKBP. La función de esta peptidil isomerasa, de esta enzima, entonces también tiene que ver, en este caso, con la activación de la calcineurina. Pero el tacrolimus lo bloquea y entonces se produce la consecuencia que hemos dicho. No va a haber transcripción. El sirolimus o sirolimus, ¿no? Es otro tipo de medicamento que es conocido también como rapamicina, ¿no? Sirolimus o rapamicina, un sinónimo, ¿no? Este medicamento entonces se une a la peptidilprolil isomerasa que acabamos de mencionar hace un momento y bloquea, en este caso, a una enzima, a una proteína que se llama la proteína TOR, ¿no? Acá la proteína TOR está funcional. Aquí podemos ver que el sirolimus se ha unido a la peptidil isomerasa,
la peptidil prolil isomerasa, y este complejo entre FKBP12 y sirolimus bloquea la actividad, pues, de activación que tiene la proteína TOR. Al bloquear esa actividad que tiene la proteína TOR, entonces lo que va a suceder es que no se van a dar estas funciones que están acá descritas para la proteína mTOR. Por ejemplo, el remodelamiento del citoesqueleto, por ejemplo, la proliferación y crecimiento de las células, por ejemplo, el transporte iónico y la sobrevivencia celular, dentro de las funciones más importantes en el TOR2 y el TOR1, porque hay dos, como podemos ver, el 1 y el 2. En el 1 está la síntesis de proteínas, ¿no? Está la síntesis de lípidos, ¿no? Las señales de los factores de crecimiento, en fin. Entonces, ambas proteínas, ambos subtipos de proteína TOR que regulan estas funciones van a ser bloqueadas por el sirolimus, ¿ya? Formando complejo con FKBP12. Pues ese es el mecanismo de acción de este medicamento. En cuanto a los inhibidores de la coestimulación, habíamos dicho y sabemos todos, creo, que se necesita que el complejo histocompatibilidad interaccione con el receptor de célula T para que genere la respuesta de proliferación y producción de mediadores inflamatorios, y etcétera. Pero hay entonces, o se ha desarrollado una inmunoglobulina G, ¿no? Que va a actuar uniéndose al CD80, CD86, bloqueando su interacción con CD28. Entonces la célula presentadora no va a poder activar a la célula T. Ese antagonista, esa fracción de inmunoglobulina que se llama beta-CEP, entonces al bloquear la coestimulación evita que se dé la activación, la proliferación y la generación de mediadores inflamatorios, ¿no? Ese es el mecanismo de acción. Entonces acá hay un resumen, así también como en el caso de la diapositiva anterior de resumen, de algunas características complementarias de los que inhiben la señalización, ¿no? La ciclosporina, el tacrolimus y el sirolimus, ¿no? Que son los más característicos de este grupo. Entonces, por ejemplo, ciclosporina, la biodisponibilidad mejora con las grasas. Es una característica interesante, ¿no? O sea, comer con grasas puede mejorar un poco la absorción de este medicamento, que tiene un elevado metabolismo hepático, que tiene muchas reacciones adversas. El nefrotóxico aumenta la presión, aumenta el colesterol, puede lesionar el riñón, ¿no? Sobre todo si se combina con fármacos que son nefrotóxicos, ¿no? Sin embargo, tiene utilidad en la artritis reumatoide, en la psoriasis y también para el trasplante renal. El tacrolimus, entonces, es superior a la ciclosporina en términos de control de las citoquinas. Inhibe más citoquinas, miren, incluido el interferón, el TNF-alfa, ¿no? Y no afecta tanto ni a los linfocitos B ni a las natural killer. Lamentablemente, como la anterior, también es nefrotóxico, ¿no? Y produce reacciones del sistema nervioso y problemas de intolerancia digestiva. Por ahí mayor riesgo de que aparezca un linfoma. Es útil porque se puede usar inclusive de manera tópica, en cremas, en pomadas, para los niños que tienen dermatitis atópica. Justamente una forma de alergia, ¿no? Muy molesta, muy pruriginosa, genera algunas escamas también en la piel sobre todo los niños, ¿no? Entonces se puede usar, no hay que darlo por vía oral, se puede aplicar por vía tópica en este caso, ¿no? Y el sirolimus, ¿no? Que más bien tiene problemas de biodisponibilidad con el alimento, ¿sí? Una eliminación fecal importante, no son muchos medicamentos que tengan una eliminación fecal importante, y actúa en mTOR1 un poco más que en mTOR2, ¿no? La afinidad es más por mTOR1. Entonces, los efectos adversos, las dislipidemias, ¿no? La hipocaliemia, la hipertensión, y interesante que no solamente sirva para el trasplante, sino para los stent coronarios. ¿Qué significa esto de stent coronario? Ustedes deben haber escuchado que cuando hay un infarto se hace la intervención coronaria percutánea, ¿no? Entonces, lo que tiene el objetivo de esto, ¿no? Que es llegar obviamente a la arteria coronaria, ¿no? Mediante un catéter, es colocar ahí un stent. Y un stent es un tubito, ¿no? Es un tubito de metal para que la sangre pueda seguir fluyendo a través de esa arteria coronaria que está obstruida, que ha generado el infarto, ¿no? Si se hace rápido eso, entonces el corazón puede, digamos, sobrevivir casi sin ningún daño.
Ese stent coronario es un tubo de metal. Entonces, actualmente a esos tubos de metal se les está agregando sirolimus, por ejemplo. ¿Ya? Y al agregarle sirolimus, ¿qué ventaja tiene? Que como esto es un antimitótico, un antiproliferativo, entonces el tubo no se obstruye con tanta facilidad. Este stent coronario es como los tubos que ponen de desagüe, pues, ¿no? Pero en este caso serían tubos para que pase la sangre, ¿no? Pero con el paso de la sangre se va a ir obstruyendo. Entonces, el sirolimus, ¿no? Evita que las células que se adhieren, los fibroblastos que se adhieren a la pared del tubo, lo obstruyan fácilmente, reduce el problema obstructivo. ¿Eh? Bien, en cuanto a la nomenclatura de los anticuerpos monoclonales, una cosa breve, por ejemplo, rituximab, ¿no? Ri es un prefijo que es variable, luego viene el término tu, que se refiere al tejido donde va a actuar. A veces hay tejidos mixtos, a veces se va a actuar este, en virus, en bacterias, ¿no? En fin, entonces el tejido blanco en este caso es misceláneo, mixto, ¿no? Pues viene ritu, sí, ¿no? Rituximab, ¿no? El sí tiene que ver con el origen de la fuente donde se ha tomado el anticuerpo monoclonal, que esto es una cuestión inventada, digamos, no es solamente humano, no es solamente, digamos, de rata o de algún otro animal, sino es algo inventado, ¿no? Y finalmente viene el sufijo, la terminación mab, ¿ya? A ver, perdón, me están llamando un momentito para algo, disculpen, unos minutos brevemente.
Bien, jóvenes, a ver, disculpen, continuamos entonces con los inhibidores de citocinas, ¿no? Este, estos fármacos pueden ser, algunos de ellos, pues, anticuerpos monoclonales, ¿no? Que funcionan contra, por ejemplo, los receptores CD20 de superficie de los linfocitos B, ¿no? Entonces, el rituximab es justamente un anticuerpo monoclonal, como acabamos de mencionar, que en este caso se adhiere a este receptor CD20, interfiere con el proceso de maduración, diferenciación, ¿no es cierto? La misma capacidad de madurar a células plasmáticas de los linfocitos B. Ese es un anticuerpo monoclonal que en este caso va a encargarse de inhibir justamente la síntesis, porque no va a haber pues diferenciación ni maduración de los linfocitos B, no va a haber síntesis en este caso y producción de inmunoglobulinas. Los inhibidores típicamente propios de citoquinas son los anti-TNF-alfa, ¿no? Por ahí cerca estaría el tocilizumab, ¿no? Porque si bien no actúa directamente contra la citoquina, sí actúa contra el receptor de la citoquina interleucina 6. Pero ambos grupos se consideran típicamente, y por eso están encerrados acá en este cuadrado, como inhibidores de citocinas, ¿no? Los llamados anti-TNF y los llamados inhibidores del receptor de interleucina 6. Ya hemos hablado de la Batacep, cómo funciona, y hay algunos inhibidores de las llanosquinasas que trabajan a nivel intracelular, como tofacitinib o baricitinib, también hay de este tipo de medicamentos. Entonces, en cuanto a el TNF-alfa, sabemos que es una citoquina proinflamatoria muy conocida, la cual activa, ¿no?, la función apoptótica por medio de las caspasas de la célula, pero también tiene muchos efectos proinflamatorios vía llanosquinasas y proteína activadora 1 o vía NFKB, un conocido ya de nosotros que lo hemos mencionado varias veces, que tiene funciones transcripcionales proinflamatorias. La interleucina 1 actúa de una forma parecida, un poco más sobre AP1 que sobre NFKB, y aquí en la figura de la derecha se puede ver cómo tanto el TNF como la interleucina 1 promueven pues en los sinoviocitos, el tejido sinovial de la articulación, la producción de metaloproteinasas, la producción de más citoquinas que llevan a la destrucción tanto del cartílago como del hueso, el problema de la artritis reumatoide. Entonces es en esta enfermedad donde se usan un poco más, ¿no? Sin embargo, también, como vemos en la figura de la izquierda, se pueden aplicar en la enfermedad inflamatoria intestinal, donde dijimos que el TNF-alfa es una de las citoquinas que promueve mayor cantidad de respuesta inflamatoria. Aquí están entonces los señores de TNF-alfa. Algunos son anticuerpos monoclonales, ¿no? Como el infliximab, el adalimumab, el golimumab. De ahí su terminación, ¿no? MAP, ¿no? Entonces generalmente son así, anticuerpos monoclonales. Otros son fracciones del anticuerpo, en este caso la fracción variable, ¿no? El extremo, digamos, que ha sido unido a polietilenglicol, ¿no? Para darle una mejor biodisponibilidad. Entonces se habla del certolizumab pegol, por ejemplo, ¿no? Y el etanercept, que es una mixtura, es un híbrido, o sea, tiene una porción del anticuerpo, en este caso la porción constante, ¿no? Y en el extremo se le ha adosado una proteína, ¿no?, de fusión para que pueda reaccionar contra el TNF-alfa, ¿no? Es uno de los fármacos utilizados con éxito, inclusive en el Perú, en nuestro medio, para el tratamiento de artritis reumatoide cuando fallan los fármacos convencionales, ¿no? Acá algunas diferencias entre la unión del infliximab y el etanercept, ¿no? En términos de que el etanercept tenga cierta liberación del TNF, ¿no? Pero es un fármaco en general eficaz. Los inhibidores de interleucina 1, el primero fue anakinra, luego han surgido algunos más, han demostrado una eficacia inferior a los anti-TNF, de modo que no se usan con la misma regularidad que estos. Ustedes pueden ver acá la interleucina 1, su receptor, las cascadas intracelulares que no nos interesa memorizar, digamos, y resaltando el papel del NFKB, ya conocido por nosotros, y también de la proteína activadora de tipo 1, ¿no?, que justamente favorece la expresión de citoquinas proinflamatorias. Entonces, les decía por eso que es parecido el efecto
que se busca con los anti-TNF es parecido al efecto que se busca con los anti-IL-1, ¿no? Sin embargo, en la parte ya de la respuesta de la persona, del paciente, es un poco mejor la respuesta con anti-TNF y por eso es lo que se usa. Y aquí hay un fármaco interesante, ¿no? Que lo han escuchado seguramente ustedes como parte del tratamiento de las formas graves de COVID, ¿no? Que es los antagonistas del receptor de interleucina 6. O sea, no actúan directamente contra la interleucina, sino contra el receptor de la interleucina 6, el famoso tocilizumab, ¿no? Entonces, ¿qué hace la interleucina 6? Tiene múltiples funciones, ¿no? A nivel hepático, produciendo, pues, los reactantes de fase aguda, produciendo hepsidina, ¿no? Que puede regular las concentraciones de hierro en sangre, produciendo en las células B que éstas aumenten su producción de anticuerpos, la diferenciación de los CD4 en TH17, que son autoinmunes, que pueden agredir a nuestras propias células, activando a los CD8, ¿no? Diferenciando osteoclastos, aumentando el factor de crecimiento endotelial vascular, por lo tanto hay más vasos sanguíneos, depósito de colágena, todo proinflamatorio, todo proinflamatorio. Entonces, se ha encontrado pues que esta interleucina 6 es uno de los responsables principales de la tormenta de citoquinas que se presenta en el COVID, ¿no? Y esa tormenta de citoquinas es porque se activan nuestras dos vías conocidas, ya es archiconocido, digamos, ya lo hemos repetido varias veces, al NF-κB. Y por otro lado, JAK-STAT, ¿no? JAK-STAT, janusquinasas con los reguladores de transducción, de transcripción. Tormenta de citoquinas, cualquier cantidad de citoquinas que terminan haciendo más daño al paciente que el mismo COVID, ¿no? Que el mismo virus. Entonces, ¿qué hace el tocilizumab? Bloquea el receptor, pues, para la interleucina 6, un anticuerpo monoclonal contra el receptor de la interleucina. Entonces, la interleucina 6 ya no puede actuar. Y al no poder actuar la interleucina 6, entonces se va a producir una disminución de esta tormenta de citoquinas y el paciente va a mejorar. Entonces no matan al COVID, ¿no? No matan al virus, pero sí controlan los efectos, digamos, nocivos del exceso de citoquinas producidas por la enfermedad. Aquí hay una lista, ¿no? De los anti-TNF, ¿no? Inhibidores de citoquinas y algunos otros inhibidores, pero que actúan en otro tipo de citoquinas, como el tocilizumab, que habíamos hablado del receptor de interleucina 6, como la anakinra, que hablamos de la interleucina 1, ¿no? En realidad es un antagonista al receptor de interleucina 1. Y varios de ellos son anticuerpos monoclonales. No todos, los que terminan en MAP son anticuerpos monoclonales. Bueno, tocilizumab, anticuerpo monoclonal humanizado, ¿no? Anakinra no, ¿no? Es una proteína que tiene la afinidad por el receptor de interleucina 1. Bueno, el rituximab, que sí es un anticuerpo monoclonal, pero actúa en el receptor CD20. Entonces, brevemente vamos a ver aquí lo que dice respecto al tocilizumab y al rituximab, ¿no? Acá de la Batacept, ya lo hemos visto también. Tocilizumab, el segundo mejor avance en el bloqueo de citoquinas en artritis reumatoide. O sea, después del etanercept, después de que aparecieron estos que fueron los primeros biológicos aprobados para el tratamiento de artritis reumatoide, esto fue el segundo. Y en la actualidad podemos decir, además, que es un fármaco importante, ¿no? No será pues el único, hay más y están surgiendo nuevos, pero para la tormenta de citoquinas es un fármaco importante en el COVID. Y el rituximab, el único aprobado para depletar las células, ¿no? En este caso los linfocitos B en artritis reumatoide, ¿no? O sea, tratar de bajar el número de células B. No solamente se usa en AR, no puede usarse en otras enfermedades, pero ese es la patología en la que primero se investigó y se encontró que podía ser beneficioso. La ruta de administración de estos medicamentos es parenteral y tiene que ser así porque son proteínas, ¿no? Ustedes ven, la efrunomida no, porque bueno, es otro tipo de medicamento, pero el etanercept, el adalimumab, la misma anakinra, todos son proteínas, no se pueden dar en pastillas ni en jarabes. Esa administración subcutánea no tiene que ser todos los días, en algunos casos como el anakinra es otro de sus inconvenientes que tenía que ser todos los días, pero en otros casos puede ser cada 15 días o una vez a la semana, ¿no? Entonces existe esa posibilidad de administración. Y finalmente algo muy importante, espero que no lo olviden, porque tenemos etanercept y se usa en el Perú, entonces estos fármacos anti-TNF favorecen la aparición de infecciones, o sea, al bloquear las citoquinas proinflamatorias,
las bacterias como que tienen el camino libre y comienzan a generar infecciones con más facilidad. Y lo más preocupante es que puede activar una tuberculosis latente, pues, ¿no? O sea, muchos de nosotros se dice que tenemos al Mycobacterium tuberculoso en el cuerpo, ¿no? Pero que no nos produce a veces enfermedad porque está ahí controlado, ¿no? Aparentemente estamos sanos, pero si nos ponen etanercept, ese control que hay, esa inhibición que tiene el Mycobacterium desaparece. Entonces ya no hay quien lo controle y comienza a proliferar y puede generarse una tuberculosis activa. Entonces no es un medicamento seguro desde ese punto de vista, hay que tener cuidado con él, ¿no? Y si se presenta la infección hay que suspenderlo, pues no vamos a seguir administrando cuando hay una infección de por medio. Entonces, el control principalmente se relaciona con la posibilidad de que se desarrollen infecciones. Ese es el problema principal. En cuanto a otro grupo de fármacos inmunomoduladores, tenemos los inhibidores de la adhesión celular, sea para que las células, los glóbulos blancos no se peguen al endotelio o se dirijan hacia los tejidos para inhibir la migración, ¿no? Lo que llamamos diapédesis y esas cosas, ¿no? Entonces, el natalizumab entonces se une a una integrina, ¿no? A la integrina alfa 4 beta 1. Es un tipo de integrina que existe en la superficie de las células blancas y al bloquear a esta integrina entonces ya no va a haber adhesión ni va a haber pasaje hacia los tejidos. Se ha encontrado que esto puede ser eficaz en la esclerosis múltiple, ¿no? En este caso se puede usar. En cuanto a antagonistas de factores de crecimiento, la mayoría son anticuerpos monoclonales. Entonces podemos ver acá las terminaciones MAP, todo lo que es MAP es anticuerpo monoclonal, ¿no? Entonces casi todos son anticuerpos monoclonales que actúan a nivel de los receptores de superficie. Por ejemplo, este anticuerpo monoclonal va a actuar en el receptor del factor de crecimiento endotelial vascular, ¿no? O este que va a actuar en el receptor del factor de crecimiento epidérmico, por ejemplo, estos que están acá. Y hay un receptor de factor de crecimiento epidérmico especial, que es el HER2, y que es el que vamos a comentar porque es importante. Hemos dicho que vamos a mencionar solamente algunos aspectos porque esto es obviamente amplio y complejo y profundo, pero queremos tener una idea aceptable por lo menos. Entonces, el HER2 es el receptor del factor de crecimiento epidérmico humano que se expresa en el cáncer de mama, ¿no? Entonces, este HER2 es tratado, es bloqueado, ¿no? Por dos anticuerpos monoclonales, el trastuzumab y el pertuzumab. ¿Qué van a hacer, no? El trastuzumab se va a unir al receptor HER2, ¿no? Y va a suprimir su actividad. Entonces no va a haber posibilidades de que internamente, porque ¿qué hacen estos? Internamente activan cascadas intracelulares que promueven la transcripción, la replicación. Entonces las células del cáncer de mama comienzan a multiplicarse, pues, ¿no? Entonces para reducir el tumor, parte de la quimioterapia actual, aparte del tamoxifeno y otros medicamentos que pueden reducir el tumor o afectar el tumor porque es dependiente de estrógenos generalmente, esta terapia es muy útil en la actualidad, ¿no? No cura dependiendo del momento, ¿no? En algunos casos sí puede haber una curación, en otros más avanzados obviamente no, pero puede funcionar como un paliativo a veces. Entonces suprime la actividad del HER2 o HER2, señala a las células, muy importante, ¿no? Las células que tienen el receptor HER2 son señaladas por el trastuzumab, lo marca. Y al marcarlos, entonces viene el sistema inmunológico y los destruye, pues, ¿no? Entonces vienen los natural killers, ¿no? Se activa un poco el complemento y se destruye la célula. No inhibe la dimerización y esa es la razón un poco de que actúe el pertuzumab. O sea, para que el receptor actúe adecuadamente tiene que estar en pareja, tiene que estar como dímero. Entonces el pertuzumab inhibe la formación de dímeros con el HER2, ¿no? Entonces esa inhibición de la formación de dímeros también ayuda a la eficacia del medicamento. También suprime las vías de señalización intracelular y también marca las células para que el sistema inmunológico las destruya. Terapia del cáncer de mama, ¿cierto? Anticuerpos monoclonales. Finalmente, vamos a mencionar a las inmunoglobulinas. Como sabemos, capaz la inmunoglobulina más conocida es la inmunoglobulina Rho o D. Es una inmunoglobulina que se aplica, ¿no? En los casos en que la mamá es RH negativo y el bebé es RH positivo, ¿no? Para evitar que haya una reacción entre la madre y el bebé y luego en el segundo embarazo, pues la mamá pueda agredir
a su segundo bebé, si es que piensa obviamente en tener un segundo bebé, ¿no? Porque con el primero generalmente no hay problema, el problema empieza a partir del segundo, porque se sensibiliza a la madre, ¿no? Contra el RH positivo del bebé. Entonces, esa es una de las utilizaciones más frecuentes de las inmunoglobulinas. Y la otra es el uso de la inmunoglobulina G, generalmente es una inmunoglobulina G intravenosa, ¿no? Que como vemos acá tiene múltiples funciones. La administración de esta inmunoglobulina G es un importante inmunomodulador, tanto de la inmunidad innata como de la inmunidad adaptativa. Aquí hay una lista bastante grande, ¿no? Y la gran mayoría de efectos pues son beneficiosos. Por ejemplo, disminuye la activación de las células dendríticas, ¿no? Mediadas por las células T. Disminuye la producción de citoquinas proinflamatorias, aumenta la producción de citoquinas antiinflamatorias. Entonces, disminuye la expresión de las moléculas del complejo histocompatibilidad mayor de clase 2, ¿no? Y la coestimulación. Entonces, estás demostrando, pues, efectos inmunosupresores muy importantes, ¿no? Cambios en el movimiento de la célula natural killer, ¿no? Puede bloquear la activación de algunas interacciones entre el receptor de los anticuerpos, disminuir la activación de los macrófagos, disminuir la producción de citoquinas proinflamatorias en el mismo macrófago. En el caso de las células T, disminuye su activación y proliferación, disminuye la producción de interleucina 2, etcétera, ¿no? La apoptosis de las células T, se mueren las células T, ¿no? Entonces, esas son algunas de las características, ¿no? Entre las más importantes, incluye la apoptosis de las células B, que tiene la inmunoglobulina intravenosa, en este caso inmunoglobulina G, ¿no? Entonces, tiene aspectos, como estamos viendo, inmunomoduladores muy interesantes. Hasta ahí, jóvenes, habríamos completado entonces las clases correspondientes a lo que es la segunda unidad, ¿no? La segunda mitad del curso, digamos, ¿no? Hasta aquí terminamos ya casi todo lo que es farmacología